11:15 de la mañana. En unos minutos ampliamos esta noticia. Antes, como cada martes, hablamos de ciencia, y de ciencia enfocada a pagar determinadas enfermedades. Hoy hablamos de los avances que en la región de Murcia se hacen para hacerle frente al cáncer. ¿Qué tal? Buenos días, María José. Muy buenos días. Pues efectivamente vamos a hablar de este trabajo que ha desarrollado un grupo de investigación de la Universidad de Murcia. Nos acompaña su investigador principal, el catedrático de Bioquímica, José Neptuno Rodríguez. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Decimos que se hacen numerosos estudios, ¿no?, para hacerle frente al cáncer, y uno de ellos pasa por algunas plantas que ustedes utilizan en el laboratorio, ¿no? Cuéntenos. Bien, lo primero me gustaría agradeceros que me hayáis invitado a venir aquí. La verdad es que es un placer poder estar con todos vosotros y contar un poco el desarrollo de nuestros proyectos. Bien, como tú dices, efectivamente hay plantas que tienen algunas propiedades que se han asignado durante muchos años a tratar o a curar enfermedades. Una de ellas, en la que nosotros nos centramos, es el té verde, que es una infusión, como sabéis, que es probablemente, después del agua, la bebida que más se consume en el mundo, y que se sabe por estudios epidemiológicos que, por ejemplo, en las sociedades orientales, que es donde más se consume este producto, pues hay una baja proliferación de ciertos tipos de cánceres, como los cánceres gastrointestinales, etcétera, etcétera. Nosotros nos interesamos en este proyecto sobre todo debido a que un país, voy a nombrar Georgia, que es un país de la antigua Unión Soviética, tiene una zona cerca del Mar Negro que tiene un clima tropical y es donde se produce la mayor cantidad de té en Europa. Contactaron con nosotros hace unos años para hacer un proyecto europeo, pues estaban interesados en saber cuáles eran las bondades del té y qué propiedades podían tener, ¿no? Entonces surge un proyecto en el que empezamos a investigar las moléculas que tiene el cáncer, y lo que vimos es que algunas de ellas efectivamente se comportaban como fármacos que ya estaban a la venta, que son unos fármacos que son capaces de modificar la epigenética de las células, que luego probablemente hablaremos de ello. Y a partir de aquí lo que nos propusimos es no usar esas moléculas porque tenían muy poca disponibilidad para el cuerpo humano, sino modificarlas para que pudieran entrar a través de nuestro intestino y pudieran ir a distintos tejidos y poder actuar sobre otros tipos de cánceres, ya no gastrointestinales, sino que tipo cáncer de mama, melanoma, cáncer de piel, etcétera, etcétera. Claro, porque lo que vosotros habéis hecho no ha sido investigar cómo el consumo de té verde afecta o puede ser usado para prevenir distintos tipos de cáncer, sino que habéis desarrollado a partir del té verde unas moléculas que se pueden utilizar como medicamento, diríamos, ¿no? Efectivamente, sí. Sobre las propiedades del té verde hay muchísimos estudios en todo el mundo. De hecho, yo siempre cuando doy clase a los alumnos les digo: meteros en la base de datos y buscar té verde y cáncer o té verde y salud, y la verdad es que si haces ese ejercicio pues te puedes encontrar que cada día se publican a lo mejor 100 o 200 artículos de investigación serios sobre las propiedades que tiene el té verde. Nosotros sabíamos de esas propiedades y lo que intentábamos es ver un poco por qué el té verde, con las moléculas que tiene esa propiedad que podía ser anticancerígena. De hecho, por ejemplo, siempre se ha atribuido un poco a la capacidad antioxidante que tiene el té. Nosotros lo que vimos es que algunas de estas moléculas eran capaces de inhibir una enzima, que es una enzima que aparte, una proteína, que está en todas las células y que tiene que ver con su división, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vimos es que estas moléculas eran capaces de parar esa enzima y que, por lo tanto, paraban el crecimiento incontrolado del cáncer y que no afectaba tanto a las células normales de nuestro organismo que no tienen esa necesidad de división, ¿no? A partir de ahí pensamos con el grupo de química orgánica de la Universidad de Murcia, el profesor Alberto Tárraga, una estrategia para modificar esa molécula y que fueran más biodisponibles, es decir, que pudieran llegar a todos los tejidos. Eso es porque una vez que quedáis con eso, o sea, el siguiente paso, ¿cuál sería? Bien, nosotros, una vez que vimos un poco cuál podía ser el mecanismo de acción, el siguiente paso fue modificar una serie de moléculas. Hicimos una gran cantidad de moléculas y luego ya empezamos a probarlas en el laboratorio a nivel de cultivos celulares, sobre muchos tipos de células, ¿no? Y lo que vimos es que una de las sobre las que mejor funcionaba era precisamente sobre las células de melanoma. El melanoma tiene una característica distinta a otros tipos de células de nuestro organismo, y es que tiene una enzima que es la que fabrica luego la melanina, etc. Entonces lo que vimos es que esta enzima era capaz de activar estos compuestos y dar lugar a un compuesto mucho más activo, ¿no?, y que impedía que las células de melanoma crecieran, ¿no?
A partir de aquí lo que hicimos fue, en colaboración también con la Universidad de Oxford y un centro de investigación de cáncer de allí, empezar a investigar una serie de combinaciones con otras moléculas que ya están en clínica, y encontramos efectivamente que había una serie de combinaciones que eran bastante efectivos sobre el crecimiento de melanoma. Todas estas moléculas se patentaron, están patentadas, se está a la espera de hacer un ensayo clínico para ver si realmente lo podemos usar como un medicamento, es decir, no como algo que se pueda tomar así. Y si la genética ha sido una de las revoluciones del siglo XX, yendo un paso más allá está la epigenética, y precisamente estos trabajos que han desarrollado ustedes están destinados a esas terapias epigenéticas, diríamos, de tratamientos, como dice, del melanoma o el cáncer de mama, es decir, han ido un paso más allá. Sí, bueno, la epigenética, como dice, está muy de moda, ¿no? Se empezó con la genómica, la proteómica, y ahora parece que estamos un poco en la era de la epigenética. La epigenética es una serie de mecanismos que lo que hacen es que modifican ciertas, para decirlo así, ciertas propiedades, tanto del ADN como de las proteínas, ¿no? Más concretamente, lo que hacen es que se metilen o no se metilen estos compuestos. Esto hace que con estas pequeñas modificaciones se gobiernen todos los procesos de expresión de proteínas que tienen que ver con el crecimiento, proliferación, metástasis, etcétera, etcétera. De hecho, los compuestos que nosotros desarrollamos están un poco centrados a modificar la epigenética de las células tumorales, y modificando esta epigenética conseguimos que las células dejen de crecer, y las células al final, cuando ya no pueden crecer, pues por proceso natural lo que hacen es morirse, ¿no? Y por lo tanto hemos ensayado terapia no solamente en células en cultivo, sino también en animales de experimentación, con muy buenos resultados. Al final, estamos hablando del té verde. A mí sí que me gustaría que aclarásemos. Hemos dicho que ustedes lo investigan para desarrollar nuevas moléculas que darán lugar a fármacos. Habrá quien se esté preguntando en su casa, entonces, ¿bebo té verde, no bebo té verde? ¿Me va a resultar beneficioso? ¿Es un anticancerígeno natural? ¿Qué le podemos decir a esta gente que nos está oyendo hablar de té verde y de cáncer y igual tiene esa duda? Bien, este siempre es un tema bastante, entre comillas, peligroso, ¿no? Intentar modificar las conductas de la población respecto a lo que es bueno o es malo siempre tiene una serie de riesgos, ¿no? Es verdad que el consumo de té como tal, e incluso aunque se consuma mucho té, en principio no tiene ningún riesgo. Por ejemplo, como decía antes, las sociedades orientales son capaces de beber litros y litros de té al día, ¿no? Y normalmente lo que se obtiene en ese tipo de poblaciones son bastante buenos resultados epidemiológicos de ciertas, o de prevención de ciertas enfermedades. Lo que ocurre es que cuando se habla de este tipo hay personas que, pensando que esto puede ser beneficioso, van un poco más, ¿no? Y entonces ya empiezan a tomar suplementos enriquecidos con algún compuesto que tiene el té, etcétera, etcétera. Y ahí es donde ya no hay unos grandes estudios de cómo ese consumo puede afectar realmente a la salud de la población. Hace escasamente un par de meses, por ejemplo, surgió un caso en Reino Unido de una persona que decidió tomar un suplemento enriquecido en uno de los componentes que tiene el té verde, que se llama epigalol catequingalato, que tiene una gran cantidad, 43 miligramos por taza, o sea, una cantidad muy grande, pero él tomó ese suplemento que tenía solamente ese compuesto. Y con el tiempo lo que observó es que en lugar de curarse del cáncer que padecía, lo que le surgió es una hepatitis severa, trastornos a nivel multiorgánico, etcétera. Y es un caso aislado, o sea, tampoco se puede decir que tomar eso va a dar lugar a lo otro, porque podría ser que ese compuesto que tuviera él tendría alguna traza de contaminación, o que esa persona tuviera una susceptibilidad a padecer hepatitis y tal, pero siempre hay que tener un poco de cuidado cuando se habla. Yo no desaconsejo tomar té verde, pero sería más cauteloso a la hora de tomar complejos enriquecidos y tal, porque sobre todo en grandes cantidades, ¿no? En cualquier caso, desde aquí, desde Curiosity, siempre recomendamos que en el caso de alguien que tenga una enfermedad, sea cáncer o cualquier otra, lo que tiene que hacer es acudir a su médico, ponerse en manos de los especialistas. Toda esta información que va surgiendo siempre es interesante conocerla, y serán los especialistas quienes la pongan a disposición de los enfermos, pero en ningún caso dejar de medicarse, o en este caso de la quimioterapia, por consumir té verde. Y también, a modo de curiosidad, decir que siempre el veneno está en la dosis, y hay quien se han dado casos de gente que
con un consumo excesivo ya no de té, sino de agua, si bebemos creo que son unos 8 litros de agua de seguido, podemos llegar a un fallo renal. O sea que es que en muchos casos si nos pasamos, pues las cosas hay que hacerlas con cabeza y consumir de todo con moderación. Entonces, bueno, siempre mandar ese mensaje de cautela a la gente y de, bueno, consumir té verde como otros muchos productos y alimentos, frutas, hortalizas, que siempre se recomiendan para tener una dieta equilibrada, pero siempre todo con moderación. Sí, siempre, lógicamente, las recomendaciones del médico. José Neptuno, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y acercarnos pues todo lo que se hace en ese laboratorio, que no es poco. Muchas gracias. Un placer. Nosotros a esta hora, 11:25, vamos a echar un vistazo a todo lo que nos ofrece nuestra agenda científica para esta semana. Vean. Comenzamos una nueva semana y lo hacemos como siempre con numerosas actividades que giran alrededor de la ciencia. Hasta el próximo 31 de marzo en el Museo de la Ciencia y del Agua de Murcia se puede disfrutar de la exposición Houdini, las leyes del asombro. Hasta el 13 de enero en la sala de lectura del Museo de la Ciencia y del Agua de Murcia se puede visitar la exposición Instrumentos musicales del mundo, de la época pre-inca hasta nuestros días. Una muestra temporal compuesta por instrumentos de la colección del musicólogo Roger Jaramillo. El jueves 13 de diciembre, en el Colegio Infantil Paseo Rosales de Molina de Segura, la Fundación de Estudios Médicos de Molina organiza la conferencia ¿Cómo está realmente el Mar Menor?, una charla impartida por el catedrático Ángel Pérez Ruzafa. Ese mismo jueves, 13 de diciembre, en el Aula Cultural de la Fundación Caja Murcia en Cartagena, a las 7 de la tarde se celebra la charla La crisis del siglo XVII en Cartagena. Será a cargo de Francisco Velasco, catedrático de Historia del Instituto Jiménez de la Espada de Cartagena. Hasta el próximo 22 de diciembre está abierto el plazo de inscripción del concurso MasterChef, que organiza la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Murcia. Imitando al exitoso programa culinario, los participantes no reciben alimentos ni utensilios de cocina. Ya ha arrancado el programa de actividades de la Navidad organizado por el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia. Este próximo sábado tendrá lugar el taller Las 3 P's, pipí, popó, papel, destinado a niños de 5 a 8 años. Se pretende que los más pequeños se sensibilicen medioambientalmente. Hasta el 13 de enero, en Arcua, se recoge la exposición temporal Ciencia frente al expolio, las campañas en el yacimiento de Nuestra Señora de las Mercedes. Una muestra que presenta por primera vez las piezas extraídas en las campañas de excavación llevadas a cabo por este museo. Todos los sábados y domingos a las 12 en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia se celebra una sesión del Planetario Infantil que este fin de semana estará dedicada a los animales, el campo y la luna. Hablamos ahora de empresas y de las ayudas que las pymes murcianas pueden solicitar para su negocio, que no son pocas, María José. No son pocas y, como sabemos, la mayoría llegan de mano del Info, del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, y hoy precisamente nos acompaña Antonio Romero, que es el jefe del Departamento de Innovación Empresarial del Info. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a hablar del Cheque-TIC, ¿no? Que está siendo un éxito toda la convocatoria que habéis lanzado. Exactamente, ¿en qué consiste este cheque para las pequeñas y medianas empresas? Bueno, pues por explicarlo muy rápidamente, son ayudas pequeñitas, adaptadas para las pymes, muy flexibles, que suponen además una carga burocrática menor para las empresas. Hay un listado de proveedores que son los que prestan los servicios que financia el cheque, y por tanto esos mismos proveedores ayudan a las empresas en toda la burocracia que lleva la ayuda, que ya digo que es bastante reducida. Son ayudas donde se contrata a un proveedor de servicios de innovación. Hay distintos servicios de interés para las empresas. Podemos distinguir como dos capítulos. Uno es el Cheque-TIC, que son, como decías, el Cheque-TIC en temas de tecnologías de la información y las comunicaciones, y luego, mucho más genérico, el cheque de innovación. El cheque de innovación tiene otros servicios que no son los de tecnologías de la información. Son servicios que tienen más que ver con el diseño de nuevos productos, mejora de procesos internos en las empresas, capacitación para innovar más y mejor, crear una serie de procedimientos internos dentro de las empresas para innovar de manera sistemática. Bueno, pues hay un amplio abanico de servicios donde las pymes pueden contar además con esos proveedores que acreditamos desde el Instituto de Fomento, con lo cual hay unas garantías mayores también de que las empresas van a tener un servicio de calidad, aparte de la ayuda.
La convocatoria del cheque TIC ya está abierta, la del cheque de innovación se va a abrir. En cualquier caso, la información de todo esto la pueden encontrar y estar atentos a la página del Info. Y hablamos de estas ayudas para pymes, pero el Instituto de Fomento también piensa en las grandes empresas. Tenéis también otros proyectos en marcha para ayudar a grandes empresas también en temas de I+D. Claro, al final el Instituto de Fomento tiene un abanico de herramientas diferentes en función de la temática de innovación, ¿no? Y también del tamaño de la empresa. Estos cheques decíamos que están muy adaptados a pequeñas empresas, pequeñas medianas empresas, y tienen una misión que es tratar de incentivar con pequeños servicios que las empresas vayan dando pasos para mejorar la forma en la que innovan. Bien, eso por una parte. Y luego está el programa de I+D+I empresarial, que es un programa que yo creo que va con la vida del instituto desde que se creó, y es un programa que lo que apoya es el desarrollo tecnológico de nuevos productos, mejora de productos también y de procesos. Son ayudas que tienen otro margen, estamos hablando de presupuestos entre 50 y 150.000 euros. Ayudas que en principio van orientadas también a las pymes, pero donde hay determinadas modalidades de proyectos, y esto es una novedad, donde pueden colaborar grandes empresas. También lo que hemos hecho en estos programas de I+D es crear una modalidad para proyectos europeos. Suceden determinados proyectos que cada región se colabora a nivel internacional y cada región lo que hace es apoyar a la empresa de su territorio que participa en ese consorcio internacional. Bueno, pues también nuestro programa está apoyando esa financiación a la empresa local. Tanto en esos proyectos de tipo internacional como en otros que convocaremos más adelante, el año que viene, basados en retos que tiene la sociedad, las industrias, ahí pueden participar también grandes empresas. ¿Es rentable, hablamos de I+D, es rentable, Antonio, apostar por el I+D aquí en la región de Murcia? Pues esta es la gran pregunta, ¿no? Muchas veces que nos hacemos, y estamos poniendo el acento cada vez más en lo que se llama la evaluación de las políticas públicas, concretamente en I+D+I. Estamos trabajando con el Instituto de Estudios Fiscales a nivel nacional y estamos tratando de evaluar realmente el impacto que tienen las ayudas públicas, en nuestro caso concreto en I+D+I. Ya hay indicadores que nos hacen ver, nos dan cierta respuesta, aunque hay que seguir avanzando. Uno de los indicadores que busca la Unión Europea, porque todos estos programas están cofinanciados por el FEDER, los fondos estructurales, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, lo que busca el FEDER sobre todo es impacto en cuanto a inversión empresarial como consecuencia de todas estas ayudas. Entonces, hay un ratio que de la evaluación de ediciones anteriores, la última edición de I+D+I, por ejemplo, pues tenemos el indicador de que tenemos que cada euro de fondos propios regionales, públicos, está generando 13 veces la inversión, esa inversión de 1 euro. Es decir, por 1 euro público estamos generando inversión empresarial por 13 euros, que es precisamente lo que está buscando el FEDER, ese apalancamiento con los fondos públicos de la inversión privada. Y luego, además, hay que decir que la Unión Europea os ha copiado la idea de los cheques. Vosotros pusisteis en marcha esto que decíamos, cheque TIC, cheque de la innovación. Esto ha sido un formato que se creó aquí en el Instituto de Fomento de la región de Murcia, que en Europa ha gustado y que ahora otros países están poniendo en marcha. Bueno, más que copiado, colaboramos con la Unión Europea, pero sí es cierto que el primer cheque TIC a nivel europeo, que además se anunció y se presentó en la Unión Europea por la Dirección General, se llama la DG Connect, que es la Dirección General de Sociedad de Información y TIC, fue el de la región de Murcia. Y de hecho hay muchas otras regiones españolas y también del resto de Europa que nos están llamando para poner en marcha sus propios programas de cheque TIC. Y bueno, esto ocurrió en el año 2009, creo recordar, y venimos desde entonces, pues por ejemplo, en los programas de cheque estamos hablando ya de 600 empresas que se han beneficiado con inversiones importantes. En esos cheques que son de inversiones más pequeñitas, estamos hablando pues de 4,5 millones de euros. No está nada mal. ¿Y qué respuesta están teniendo estos cheques? Porque las convocatorias están siendo todo un éxito, ¿no? Los cheques siempre tienen una respuesta elevada, la demanda es bastante alta y de hecho luego hay una selección que hacemos de los proyectos en función
de si podemos decir que por cada 2 proyectos estamos financiando uno, por esa selección que hacemos, de quedarnos con aquellos proyectos sobre todo que cumplen con las condiciones que impone la estrategia RIS3MUR, que es una estrategia que ya hemos hablado alguna vez en este programa, de especialización inteligente. Es decir, dónde ponemos el dinero público para maximizar el impacto que tiene en determinados sectores, agroalimentario, como ya sabemos, el sector del mueble, la construcción, en temática agua, medio ambiente, ciclo del agua. Bueno, pues hay una serie de sectores, de ámbitos empresariales que se están primando, que son los de esta estrategia de especialización inteligente. Hablamos habitualmente de la importancia de la I+D, de invertir para seguir mejorando, para no quedarnos atrás, para ser competitivos. Y hemos mencionado ya algunos puntos que subvenciona el Info, en concreto pues con el cheque TIC, has mencionado las tecnologías de la información y las comunicaciones. Pero yo estoy segura de que hay gente que nos está viendo, empresarios, grandes y pequeños, que dirán, bueno, yo ¿cómo me puedo apoyar en el Info para que me ayuden también a seguir creciendo? Porque igual hay mucha gente, además los empresarios aquí en la región somos muy valientes y muchos se lanzan a emprender sin tener conocimientos empresariales, por ejemplo. ¿Qué servicios y en qué se pueden apoyar en el Instituto de Fomento para conseguir esa innovación, esa mejora y el no quedarse atrás? Bueno, el Instituto de Fomento, debo decir, y a lo mejor está mal que lo diga yo, pero el Instituto de Fomento es una de las pocas agencias regionales de desarrollo regional españolas que concentra todos los servicios y ayudas para las empresas. Eso quiere decir que vamos a darle una ayuda de tipo integral. Somos muy conocidos por las ayudas, por las subvenciones, los préstamos también que estamos ofreciendo a las empresas para diferentes objetivos, no solo innovación, internacionalización, para también salir al extranjero a promocionar los productos empresariales, etcétera. Pero no es solamente las ayudas, es que hay otros servicios de acompañamiento que son también muchas veces más importantes que las ayudas. Por ejemplo, se presentó hace poco por el Departamento de Captación de Inversiones un servicio bastante interesante para localizar de manera muy interactiva en una herramienta basada en inteligencia artificial para elegir el emplazamiento de un nuevo negocio. Eso sirve para emprendedores, nuevas empresas dentro de la región de Murcia, también para los que invierten de fuera de la región de Murcia. Y puedes de manera muy interactiva encontrar el lugar ideal para tu negocio. Este tipo de servicios son muchas veces, como digo, más importantes que las ayudas, porque están realmente ayudando al empresario. En temas de ayudas, por supuesto, pues tenemos, pues, como decíamos, las misiones de tipo internacional, misiones tecnológicas, misiones con fines comerciales. Estamos hablando de servicios para el emprendimiento que mencionabas antes. Cómo ayudar a un emprendedor, sobre todo, a no equivocarse. No es que nosotros tengamos la varita mágica, pero sí podemos chequear, podemos ayudar desde el Info, también con otros organismos, los CEIs, en los que el Instituto de Fomento también está impulsando, los centros tecnológicos, también colaboramos con las universidades. De hecho, los proyectos I+D, que no lo he mencionado antes, pero de 57 proyectos, hay 40 proyectos en colaboración con universidades, centros tecnológicos, organismos públicos de investigación. Desde ese ecosistema de innovación con el que el Instituto de Fomento se relaciona todos los días, podemos dar una respuesta completa a los empresarios, ayudarles. Si no somos capaces nosotros, seguro que vamos a poder redirigirlos a otros organismos donde les van a ayudar. Lo que está claro es que el Info es como la brújula, ¿no?, para las medianas y pequeñas empresas. Sí. Antonio Romero, gracias por estar esta mañana con nosotros. Hemos aprendido mucho. Nosotros, como siempre, María José, vamos a terminar con la noticia de la semana, que pasa por 2 libros de lo más solidario que se están haciendo aquí en la región de Murcia y que tienen, pues eso, como decimos, fines solidarios para la risaca, ¿no? Pues sí, yo hoy, más que la noticia del día, como se acerca la Navidad, estamos en una época pues de hacer regalos y de ayudar a los demás, ¿no? Parece que pega, y quería traerle a quienes nos ven pues precisamente estos 2 libros, 8 cuentos en un matraz y un pueblecico muy periódico, porque como bien dices son 2 libros solidarios, aquí, que se vean. Son 2 libros que ha escrito Meggy Toral. Ella es profesora de química, es química, ha sido profesora en el Colegio Salcillo. Ha sido mi profesora. ¿Sí? Buenísima, pues por cierto, buenísima. Es buenísima como profesora y una persona con un corazón enorme.
¿Qué ha hecho Melli? Pues ella se jubiló y dijo, ahora que tengo tiempo, voy a dedicar mi tiempo a los demás. Entonces, después de estar trabajando muchos años en el Colegio Salcillo de Molina de Segura, ella colabora habitualmente con las aulas hospitalarias del Hospital Virgen de la Arrixaca y se dio cuenta de que necesitaban fondos para esos niños que están allí, pues que puedan tener ordenadores, que puedan tener un laboratorio, que tengan con qué trabajar, material con el que aprender. Y entonces ha escrito estos 2 libros. 8 cuentos en un matraz está también en inglés. Y Un pueblecico muy periódico está solamente en castellano, pero son unos cuentos preciosos que además tienen unos valores enormes. Y bueno, este libro se puede regalar tanto uno como el otro a más grandes y pequeños. ¿Dónde se puede comprar? Se pueden comprar escribiéndole a ella, su correo electrónico, remediostoral@gmail.com, cuestan 12 euros y el 100% de lo que se recauda va para las aulas hospitalarias de la Arrixaca. Así que yo animo a todos a que esta Navidad pues los regalen, escriban a remediostoral@gmail.com y le pidan uno, los 2 y que los regalen, porque ya digo, ayudan a que luego en la Arrixaca pues estos niños de las aulas hospitalarias pues puedan aprender y tengan material con el que trabajar. Muchísimas gracias, María José. Me encanta terminar con esta noticia, más sabiendo que es de una antigua profesora a la que yo tenía mucho cariño. Sí. Un placer. Nos vemos el martes que viene. Gracias. Gracias.